Bienvenidos, una vez más, al canal donde desentrañamos los secretos y las noticias más candentes de nuestras estrellas favoritas. Soy su anfitrión, y créanme, hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una conversación que muchos han estado esperando, una serie de declaraciones que sin duda, van a dejar a más de uno con la boca abierta. Porque sí, amigos y amigas, Anne Ercel, nuestra querida Eda Yildiz, la talentosa y carismática actriz, ha hablado. Y cuando decimos que ha hablado, nos referimos a que ha compartido una serie de revelaciones, algunas de ellas sorprendentes, otras quizás confirmando lo que muchos intuían, pero todas ellas girando en torno a una figura central en su vida y en la historia del romance en la pantalla turca, el inconfundible Kerem Bürsin. Este vídeo es el resultado de una profunda inmersión en las últimas entrevistas y declaraciones de Hande. Hemos recopilado cada detalle, cada matiz, cada suspiro para traerte la información más completa y jugosa sobre lo que ella tiene que decir acerca de su ex coprotagonista, su expareja y, según muchos, una de las conexiones más icónicas que hemos visto. La química entre ellos fue palpable, innegable, casi mágica, y aunque su historia romántica tuvo sus altibajos, su vínculo sigue siendo un tema de fascinación para millones de personas alrededor del mundo. Prepárense para un viaje lleno de emoción, de confesiones y de un análisis profundo sobre lo que realmente pasa en el corazón de Hande Ercel cuando se trata de Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en este mar de revelaciones, les pido, por favor, que si aún no lo han hecho, tomen un momento para darle al botón de suscribirse y activar la campanita. De esa manera, se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos y formarán parte de esta comunidad que tanto amamos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Desde el momento en que Hande Ercel y Kerem Bürsin compartieron la pantalla por primera vez en Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocimos en Turquía, el mundo entero quedó cautivado. No era solo la historia, no era solo el guión, era esa chispa, esa electricidad que saltaba entre ellos, que traspasaba las pantallas y nos hacía creer en el amor verdadero. Su relación profesional evolucionó rápidamente a un romance fuera de la pantalla, un cuento de hadas moderno que millones de fans siguieron con una devoción casi religiosa. Y es precisamente este contexto el que hace que las recientes declaraciones de Hande Ercel sean tan significativas y, en muchos aspectos, tan inesperadas. Recientemente Hande ha estado más abierta que nunca al hablar sobre ciertos aspectos de su vida personal y profesional, y en varias conversaciones y entrevistas, el nombre de Kerem Bürsin ha surgido de manera inevitable. Lo que ha sorprendido a muchos no es tanto que hable de él, sino cómo habla de él. Hay una madurez, una sinceridad y una profundidad en sus palabras que nos dan una nueva perspectiva sobre lo que realmente significó y significa Kerem en su vida. Es como si, después de un tiempo de reflexión y crecimiento personal, Hande se sintiera lista para compartir una verdad más compleja, más íntima, lejos del ruido de los rumores y las especulaciones. Una de las primeras revelaciones, que quizás no sea tan sorprendente en sí misma pero sí en la forma en que la articula, es la confirmación de la profunda amistad que precede y, de alguna manera, perdura más allá de su relación romántica. Hande enfatiza que antes de que el romance floreciera, hubo una base sólida de respeto y camaradería profesional. Ella describe a Kerem como alguien que la desafió a ser una mejor actriz, un compañero de escena con el que la comunicación era fluida, casi telepática. Con Kerem, dijo en una ocasión, con una sonrisa nostálgica que no pasó desapercibida, las escenas se construían solas. Había una comprensión mutua que trascendía las palabras del guión. Podíamos mirarnos y saber exactamente lo que el otro pensaba, lo que la escena pedía. Esa conexión no es algo que se encuentre fácilmente. ¿Se imaginan trabajar con alguien donde la sintonía es tal que no necesitan ensayar 1000 veces, basta una mirada, un gesto, y el otro ya sabe que viene? Eso es lo que Hande describe. Esta declaración, aunque pudiera parecer obvia dada su química en pantalla, es una reafirmación poderosa de que su vínculo no fue solo un truco de la dirección o un guión bien escrito, sino algo intrínseco a sus personalidades y talentos individuales que se complementaban a la perfección. Es la confirmación de que su magia era real, desde el primer momento. Pero lo que realmente empieza a teñir sus revelaciones de un matiz sorprendente es cuando profundiza en los desafíos de haber tenido una relación tan pública. Hande confiesa que la presión mediática y la expectativa de los fans fueron, en ciertos momentos, abrumadoras. Es fácil para la gente opinar, amar la historia, pero vivirla, con millones de ojos observándote, analizan. O cada gesto, cada palabra, cada paso en falso, eso es otra cosa, explicó con una seriedad inusual.
Ella reveló que la relación, aunque real y profunda, a menudo se sentía como si no les perteneciera del todo. Se convirtió en un fenómeno global, una fantasía para muchos, y eso, paradójicamente, dificultaba que fuera simplemente su historia. Piénsenlo, queridos amigos, no es solo que opinen, es que a veces la línea entre el personaje y la persona se difumina tanto que la gente espera que sigas viviendo esa fantasía romántica que ven en pantalla. ¿Se imaginan lo sofocante que puede ser eso? Esta es una verdad cruda que a menudo olvidamos detrás del glamour de las estrellas. La presión de ser Hande y Kerem, la pareja soñada, fue un peso que ambos tuvieron que cargar, y ella lo articula de una manera que realmente nos hace pensar en el costo personal de la fama y en la dificultad de mantener una relación auténtica bajo ese escrutinio constante. Otra de las revelaciones más impactantes tiene que ver con la percepción de su ruptura y la naturaleza de su vínculo actual. Durante mucho tiempo la narrativa pública ha sido que se separaron, y aunque se les ha visto juntos en algunos eventos o interacciones casuales, la idea general era de una separación romántica y una posible, aunque distante, amistad. Sin embargo, Hande ha sugerido que su relación con Kerem nunca fue realmente rota, en el sentido de que su conexión emocional se desvaneciera por completo. Ella utilizó la analogía de un cambio de fase, no una finalización. Cuando compartes algo tan intenso, tan significativo con alguien, explicó, cuando experimentas tanto crecimiento personal y profesional al lado de esa persona, no es algo que simplemente desaparezca. Evoluciona. Esta es una declaración que cambia el juego, ¿no creen? Hande insinúa que si bien la fase romántica de su relación pudo haber concluido, el respeto mutuo, el cariño y el apoyo incondicional permanecen. Más aún, ella reveló que Kerem sigue siendo una persona de consulta importante en su vida, alguien a quien recurre en busca de consejo o simplemente para compartir momentos significativos. Tenemos una forma de comunicarnos que va más allá de lo que la gente pueda imaginar, dijo. Hay un hilo invisible, una comprensión profunda que nos une. Y eso, para mí, es invaluable. No estamos hablando de una amistad por compromiso o por diplomacia. Hande describe algo mucho más orgánico, más arraigado, es como si hubieran forjado un lazo que es a prueba de fuego, a prueba de los titulares, a prueba de las expectativas. Esto es particularmente sorprendente porque en el mundo del espectáculo, las exparejas a menudo mantienen una distancia prudente o una relación puramente formal. La descripción de Hande de un vínculo continuo y profundo es una revelación que sugiere que su historia es mucho más compleja y rica de lo que los titulares han capturado, una que desafía las convenciones. Además, Hande habló sobre el impacto que Kerem tuvo en su desarrollo como persona y como actriz. No es solo que él fuera un compañero, sino que fue un catalizador para su crecimiento. Kerem es una persona increíblemente talentosa, sí, pero también es alguien que inspira a los demás a ser su mejor versión, compartió. Me enseñó a no tener miedo de explorar mis límites, a confiar más en mis instintos, a ser más valiente en mis elecciones artísticas, a no subestimar mi propia capacidad. Fue un espejo que me mostró mis propias fortalezas. Esta es una confesión poderosa, ya que muestra no solo el impacto profesional sino también el personal, sugiriendo que la influencia de Kerem en su vida va mucho más allá de un simple romance pasajero. Revela una relación de mentoría, de apoyo incondicional, de empuje mutuo que se mantuvo incluso después de que la dinámica romántica cambiara. Piénsenlo, no es solo un gracias por enseñarme, es una descripción de cómo él, con su personalidad y su enfoque de la vida, le abrió los ojos a nuevas formas de ser y de actuar. La actriz también abordó, aunque de forma sutil, las constantes preguntas sobre una posible reconciliación. En lugar de negarlo rotundamente o dejar la puerta abierta a una fantasía romántica, Hande optó por una respuesta más filosófica y, para muchos, más madura. La vida es una serie de capítulos, comentó. Algunos son más largos, otros más cortos, pero todos contribuyen a la historia. Lo importante es el respeto, el amor en todas sus formas y la capacidad de desear lo mejor para la otra persona, independientemente de la forma en que su historia personal se entrelace con la tuya en un momento dado. Esta es una perspectiva que muy pocas celebridades se atreven a compartir, porque desafía la narrativa simple de están juntos o no están juntos. Hande nos invita a pensar en una paleta de grises, en matices, en una complejidad emocional que la vida real a menudo presenta, pero que los medios rara vez capturan. Su respuesta indica que ella ha encontrado una paz y una aceptación con la naturaleza evolutiva de su relación con Kerem, reconociendo que el amor no siempre tiene que manifestarse en el mismo formato para ser real y significativo.
No hay amargura, no hay arrepentimiento aparente, solo una profunda gratitud por lo vivido y un reconocimiento de la importancia de Kerem en su trayectoria vital. Para los fans que siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, estas palabras pueden ser un bálsamo y a la vez, una confirmación de que su amor fue real, pero que ha encontrado una nueva forma de existir. Lo sorprendente aquí es la honestidad y la madurez con la que Ande maneja una situación tan delicada y cargada de emociones para millones de personas. Ella no alimenta falsas esperanzas, pero tampoco trivializa lo que tuvieron. En cambio, eleva la conversación a un nivel de conexión humana profunda que es rara de ver, especialmente en el ojo público. Otra de las revelaciones más emotivas y que de alguna forma nos permite asomarnos a la vulnerabilidad de Ande, es su confesión sobre cómo lidió con el escrutinio público de cada paso de su relación y, posteriormente, de su no relación, o nueva fase. Ella compartió que hubo momentos en que la intromisión era tan grande que sentía la necesidad de retirarse, de proteger su espacio y su corazón de las expectativas externas. Aprendes a construir paredes, a veces, no para alejar a la gente sino para proteger lo que es genuino y frágil, dijo. Piénsenlo, cada movimiento, cada palabra, magnificados por el microscopio de la opinión pública. ¿Cómo proteges tu verdadero yo, tu esencia, cuando todo está en exhibición? Ande habla de una necesidad fundamental de autoprotección, no por ego, sino por preservar la autenticidad de sus emociones y su paz mental. Esta declaración es reveladora porque nos muestra el lado humano de una figura pública que a menudo es idealizada. Nos recuerda que detrás de la imagen perfecta, hay una persona que siente, que sufre las presiones y que busca la autenticidad en un mundo que a menudo valora el espectáculo por encima de todo. Y no podemos olvidar la mención de los pequeños gestos, de las anécdotas compartidas que, aunque no se revelan en detalle por respeto a su privacidad, Ande alude a ellos como momentos que cimentaron su vínculo más allá de las cámaras. Ella describe a Kerem como alguien con un gran sentido del humor, pero también con una profundidad que pocos conocen. Estos pequeños detalles, estas pinceladas sobre la personalidad de Kerem vistas a través de los ojos de Ande, son lo que realmente da vida a estas revelaciones sorprendentes. No son solo hechos, son sentimientos, percepciones, y una ventana a una conexión que sigue siendo única. Ella no entra en detalles y es correcto que no lo haga, pero la forma en que lo menciona, con ese brillo en los ojos, nos sugiere que esos momentos privados fueron fundamentales, que hubo un sinfín de microinteracciones que forjaron esa lealtad y cariño que perduran. Ande también ha insinuado que el respeto profesional que se tienen es inquebrantable y que, de hecho, han hablado sobre futuras colaboraciones, no necesariamente románticas, pero sí artísticas. Esto es un verdadero soplo de aire fresco para los fans que anhelan verlos juntos en pantalla de nuevo, quizás en un proyecto diferente que explore otra dinámica. La posibilidad de verlos compartir un set sin la presión romántica de sus personajes de Eda y Serkan podría ser, de hecho, una de las revelaciones más esperanzadoras para la comunidad de fans. Ella no lo confirmó como un plan inmediato, pero la mera mención de que es algo que han discutido y considerado, sugiere que su conexión creativa sigue viva y que el aprecio por el talento del otro es mutuo e inalterable. Esto es muy importante porque no es una promesa vacía para calmar a los fans. Es un reconocimiento de que su sinergia artística es tan potente que sería una lástima no explorarla de nuevo, quizás en roles completamente diferentes, desafiando las expectativas y demostrando su versatilidad. En resumen, las declaraciones de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin son mucho más que simples chismorreos de celebridades. Son un testimonio de la complejidad de las relaciones humanas, la madurez en el amor y la amistad, y los desafíos inherentes a la vida bajo los reflectores. Nos ofrecen una visión más matizada y profunda de una de las parejas más queridas de la televisión turca, revelando que su historia, lejos de ser un simple romance que terminó, es una narrativa en constante evolución, anclada en un respeto y un cariño que parecen trascender las definiciones convencionales. Han logrado transformar lo que para muchos fue una ruptura dolorosa en una amistad sólida y un respeto profesional mutuo que podría, incluso, dar lugar a futuras colaboraciones. Eso, sin duda, es sorprendente y digno de admiración, y nos deja pensando en la verdadera esencia de las conexiones humanas. Así que, para resumir lo que hemos desentrañado hoy, las recientes declaraciones de Ande Erçel nos han brindado una perspectiva increíblemente madura y profunda sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos aprendido que su conexión no solo fue una química en pantalla, sino una amistad sólida que precedió y ha perdurado a la relación romántica. Nos ha revelado la inmensa presión de la fama y cómo afectó su privacidad,
pero también ha enfatizado que su vínculo nunca se rompió del todo, sino que evolucionó hacia una fase de profundo respeto y apoyo mutuo. Ella ha dejado claro que Kerem fue un catalizador importante para su crecimiento personal y profesional, y que a pesar de las expectativas, han encontrado una manera de mantener una conexión valiosa y significativa, incluso abriendo la puerta a futuras colaboraciones artísticas. En definitiva, Ande nos ha demostrado que el amor y el respeto pueden trascender las etiquetas y las expectativas, transformándose en algo igualmente poderoso y duradero, una lección valiosa para todos nosotros. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis, por su tiempo y por su interés en estas historias que tanto nos apasionan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas revelaciones. ¿Hay algo que les haya sorprendido más? ¿Qué significa para ustedes esta nueva perspectiva sobre Ande y Kerem? ¿Creen que esta madurez es algo común en el mundo de las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y siempre leo cada mensaje con mucha atención, ansioso por conocer sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este viaje al corazón de las revelaciones de Ande Erçel, les ruego que me lo hagan saber con un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos aquellos que, como nosotros, son fans incondicionales de esta pareja icónica y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni un solo detalle de todas las noticias y análisis que tenemos preparados para ustedes, y juntos seguiremos explorando el fascinante mundo de nuestras estrellas favoritas. Hasta la próxima, y que la magia del drama turco siga iluminando sus días. ¡Nos vemos!